temas son diversos y muy valiosos, debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes Gildardo Avendaño. Mis queridos amigos, estamos en vivo y a todo color con cobertura a 11 países en Líderes en Acción, y como cada semana traemos a un empresario, un líder, una persona que verdaderamente ha cambiado su vida al momento de emprender, y esta persona que traemos el día de hoy verdaderamente es un experto en temas de seguridad. La parte de security, lo que mencionamos, su trayectoria, tengo el gusto, placer de conocerlo desde hace unos 25 años, y su trayectoria que ha tenido en temas de seguridad corporativa es impresionante. Imagínense, simple y sencillamente ha ocupado puestos gerenciales en empresas transnacionales, Coca-Cola, Merck, directivo en DHL, estuvo también como director de seguridad en HICSA, y de pronto el señor decide emprender, porque ya estaba preparado después de 30 años de experiencia, de prestar sus servicios en diferentes corporativos, de conocer cómo funciona de una manera integral la seguridad en los negocios, cómo la seguridad genera ese valor agregado que tanto espera la organización para que vea que la seguridad verdaderamente es un valor agregado, porque ustedes saben que en muchas ocasiones la seguridad nos ven como un mal necesario, como un centro de gastos, como alguien que se impone por la posición que debe tener estratégica en el organigrama, pero no, hay que darle ese valor. Sergio Barquet, licenciado en administración, este señor tiene un IQ muy elevado, que desde que estudia, carrera que le pongan, certificación que le pongan, es reconocido con mención honorífica. Socio director desde hace 7 años de People Trust Protection, una empresa a dar asesoría, consultoría en temas de seguridad. Ya platicaremos exactamente qué es lo que hacen, pero para mí es un honor y un gusto tener en este programa a Sergio Barquet. Bienvenido, Sergio, a Líderes en Acción. Y pues te preguntaría, porque tenemos mucho que platicar, ¿qué experiencias te ha dado la seguridad corporativa? Tú que fuiste gerente y director en diferentes multinacionales, porque a veces muchas personas, incluyendo a gente que se dedica a seguridad, todavía no entiende este concepto, la maravilla que es seguridad en los negocios. Platícanos tu experiencia, Sergio. Muchas gracias, Gildardo. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el público que nos está mirando, a esos empresarios, a esos emprendedores. Es un privilegio estar en tu foro y poder compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia en más de 30 años en seguridad. Y bueno, pues es todo un ramo, es todo un mundo, como existe el mundo de la mercadotecnia, el mundo de las finanzas, el mundo de la medicina, el mundo de la seguridad. Tiene muchísimas facetas y tiene muchísimas aplicaciones prácticamente en todos los ámbitos del ser humano. O sea, desde que el hombre salió de las cavernas, estaba buscando seguridad, y la principal decisión que hace que una persona se contrate, compre una propiedad, se enganche en un trabajo, haga un negocio, es esa seguridad que es tan importante para poder cimentar un futuro, un proyecto de vida, un negocio. Entonces, esas cosas son las que principalmente vale la pena conocer. Entonces, dentro de todo esto, la seguridad forma parte integral de la mentalidad, de la psique de la gente. En mi caso particular, como tú bien me bromeabas desde jóvenes, la seguridad del tamaño sí importa. Entonces, como estoy muy grandote, pues desde la secundaria me pedían seguridad, ¿no? Mis compañeritos en el recreo. Trabajé de seguridad en bares, en fiestas, en conciertos, en eventos. Y ahí empecé, ¿no? Pininos sin imaginarme que esto iba a ser mi carrera de vida, ¿no? Mi plan de vida. Entonces, yo invito a todos los que son empresarios y emprendedores a considerar la parte de seguridad en todos los aspectos de su negocio, desde la seguridad de la información, la de sus instalaciones, la de sus inventarios, la de su personal, la de sus recursos materiales,
la de sus recursos financieros, porque en cada uno de ellos hay víctimas y victimarios. Hay gente que está buscando cómo beneficiarse del trabajo y del esfuerzo de nuestros empresarios y de nuestros jóvenes mexicanos. Entonces, es una parte que siempre debemos de tener considerada. Al principio la seguridad era un mal necesario, como bien has manejado. Hoy es un valor agregado, ya no es un centro de costo, hoy es un factor de decisión para muchas adquisiciones, para muchas compras, para muchos contratos. Hoy existe lo que se llama el due diligence, que es lo que solicita una compañía antes de cerrar un negocio, acerca de la que quiere afiliar o asociar. Entonces, todas estas cosas hoy forman parte integral de la toma de decisiones de un ejecutivo, de un empresario. Y en muchas de los procesos productivos, el factor seguridad está corriendo a lo largo y a lo ancho de toda la organización. Una nave industrial necesita seguridad, una línea de manufactura necesita seguridad, una cadena de suministro necesita seguridad, un site de sistemas necesita seguridad, una campaña de ventas necesita seguridad, el rodaje de una película necesita seguridad, estas instalaciones necesitan seguridad. Entonces, en donde voltees a ver, la seguridad está presente, a veces más de lo que uno percibe o se da cuenta. Así es. Actualmente en el mercado existen más de 12,000 empresas de seguridad privada. 12,000 empresas, más de 12,000. Y solamente aproximadamente 600 empresas son las que son reconocidas, las que están certificadas, las que cumplen con todas las disposiciones gubernamentales. Solamente 600 de 12,000 que son. Imagínense nada más cómo está este mercado, por eso le pusimos el crecimiento explosivo de la seguridad en los negocios. Si tú quieres emprender un negocio y no sabes qué hacer, busca una empresa de seguridad o forma una empresa de seguridad. Pero lo más interesante es que conozcas cómo funciona esta empresa de seguridad y por eso hay asesores, consultores profesionales que se dedican a eso, como es el caso de Sergio Barquet. ¿Qué decía Peter Drucker? Primera función de una organización es subsistir y no lo hará maximizando sus utilidades, sino minimizando sus pérdidas. Ahí entra la seguridad. ¿Cuál es la cualidad más importante del señor? Que tiene 30 años de experiencia en puestos corporativos. Es más, tuvimos la fortuna hace 20 años aproximadamente, junto con otro amigo, en crear un grupo de ejecutivos de seguridad corporativa donde los diferentes directores y gerentes de empresas multinacionales nos reuníamos a compartir información y las mejores prácticas. ¿Lo recuerdas, Sergio? Platícanos un poquito de esto porque la gente lo tiene que saber, porque todo está en las relaciones, en las buenas relaciones, y eso es lo que tiene este señor. Cualquier problema que te enfrentes en seguridad y buscas a alguien que te ayude, gracias a las buenas relaciones, tu problema se puede solucionar. Es el caso de Sergio Barquet, que está perfectamente bien relacionado en México para temas de seguridad. ¿O me equivoco, Sergio? No, para nada, muchas gracias. Sí. No se me olvidan esos años donde empezamos con esos proyectos. La vida da muchas vueltas y una de las principales enseñanzas que podría yo transmitirle a mis hijos, que hoy tienen 25 o 23 años, y que podría compartir también con el público, es el valor de las relaciones, y de las relaciones de largo plazo, las amistades de largo plazo. Mucha gente dice que las amistades no pueden ocurrir en adultos, que solamente ocurren en la etapa de estudios, la prepa, la secundaria. Pero yo tengo amigos como tú que he conocido hace muchos años y particularmente con Gil, él era mi proveedor. Yo trabajaba como director de seguridad en Grupo Nacional Provincial y él era director de seguridad de HP. Y él se encargaba de brindar seguridad a todo lo que era la parte tecnológica de nuestros servidores en Nacional Provincial. Y un día invité a mis proveedores, también vino gente de IBM, ¿te acuerdas? Baltasar Berrios. Y así empezamos a hacer unas mesas de trabajo, todavía en GNP, antes de iniciar con GESC. Después el grupo de ejecutivos de seguridad corporativo surgió cuando yo estaba en Coca-Cola. Ahí éramos pares. Y finalmente, cuando estuve en DHL, ya era yo tu proveedor. Porque le daba yo seguridad a todo tu proceso de cadena de suministro para todo el envío de piezas, refacciones y soporte técnico a través de las redes de logística de DHL. Entonces, como les digo, las relaciones es una de las partes principales para poder hacer negocios. Y la otra muy importante es que entendamos que hoy estamos aquí, mañana estamos acá,
Y una vez estamos arriba y una vez estamos abajo, a veces somos clientes, a veces somos proveedores, pero lo que no podemos perder de vista es la importancia de ser amigos y de contar unos con otros y apoyarnos en las buenas y en las malas, ¿no? Gracias. Sergio Barquet es un socio activo de ASIS, la Asociación de Profesionales de Seguridad, Capítulo México. Fue un socio activo de OSAC, que es soportada por la Embajada Americana. Obviamente digo fue porque ahí solamente entran socios que son dirigentes de empresas americanas, ¿no? Al momento que deja uno de prestar los servicios, ya no puede uno asistir, pero ahí también es muy valioso porque reciben el soporte y apoyo del gobierno americano. Pero no solamente eso, Sergio Barquet tiene todas las certificaciones, si algunos conocen un poquito del CPP, CPO, DCE, DCI, este señor cumple perfectamente con todo ese tipo de certificaciones. Estamos hablando con Sergio Barquet, el profesional de seguridad, el que fue gerente corporativo, director corporativo de diferentes empresas multinacionales y que nos está dando herramientas simples o nos va a dar, porque ahorita vamos a entrar a la tema que está haciendo con su empresa que es People Trust Protection. Pero conociendo un poquito más a Sergio Barquet, tu vida, tus familias, tus hobbies, tus placeres, platícanos de ellos, Sergio. Muchas gracias. Bueno, pues sí, la verdad es de que tenemos que buscar el balance en todo lo que hacemos y si tu vida no está balanceada es como una rueda en donde todos los ejes, todos los rayos de esa rueda estuvieran deformes y entonces la rueda da vueltas hacia arriba y abajo. Entonces que esté balanceado tu vida es muy importante. Por eso es tan importante la parte espiritual, que tú y yo hemos hablado mucho de esos temas espirituales. Nos reunimos mucho tiempo para hablar de esas cosas. Los temas de la salud, hacer deporte, ejercitarse. Tú te dedicas al baile y ahí haces muchísimo ejercicio de manera, digamos, hobby, ¿no? Como dices tú. Para mí, mi hobby son las motocicletas. Me gustan mucho las motocicletas. Lamentablemente tuve que vender la última que tuve. Estoy en la búsqueda de una nueva. Pero ahí encuentras una hermandad muy diferente, muy especial, en donde no hay mucho protocolo, donde no hay... Es más, hay motoclubs en donde la regla es que no hay reglas, ¿no? Entonces, de ese tipo es el motoclub al que pertenezco, se llama Los Huesos o The Bone. Y es una hermandad muy especial. Ya tenemos capítulos en varias partes, tenemos capítulo en Cabos, en Pachuca, en San Luis Potosí, en México, tenemos el Northside dentro de la Ciudad de México. En fin, es un grupo espectacular el que se ha armado de gente que se juega la vida por uno, que te ayudan en las buenas y en las malas. Se llega a caer alguien de la moto y se paran todos y si se lastimó se hace cooperacha para ayudarlo con los gastos de hospital. Si alguno tiene un problema le habla a los demás, si alguien requiere un asesor en seguridad, un gestor, un médico. Es más, tengo el privilegio de decir que uno de los miembros del motoclub acaba de operar a mi hijo la semana pasada de la vista y no cobró nada, hermano, nada de la cirugía de láser. Y es un cirujano de primer nivel, él es el director del Hospital Mexiquense de la Vista, que está ahí en Naucalpan. Entonces, ese tipo de hobby es el que me mueve a mí ahora, ¿no? Sin embargo, la parte docente, la parte de capacitación, la parte de entrenamiento, la parte de seguridad, pues ya lo traes en la vena, ¿no? En el ADN. Entonces, eso es lo que más me mueve a mí en la parte, digamos, profesional, ¿no? Claro. Mucho hemos platicado en temas de liderazgo y muchos de los que han participado aquí, que han compartido que la verdadera razón de existir de una empresa está en el cómo tratas a la gente, que los negocios son de personas, que los que compran son personas, que los que pagan son personas. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tratar bien a nuestra gente, porque primero nuestros clientes internos y después de los externos, porque cuando están bien los internos, pagarán por un buen servicio los externos y la empresa crece. Con Sergio Barquet, en el caso, hemos vivido tantas experiencias que ahorita que lo comentaba un poquito de sus hobbies y sus pasiones, hablaba de que nos reuníamos con un personaje, un verdadero líder espiritual, y no hablábamos de religión, tú puedes tener la religión que querías, pero nos reuníamos precisamente a discutir temas de negocios con un enfoque maravilloso, y hablo del buen amigo Pablo Monsalvo, ¿no? Qué bárbaro. Reunimos mucho tiempo, sí, donde poníamos en la mesa un problema que tuviéramos en los negocios, y entraba como una especie de debates y llegábamos a unas conclusiones maravillosas que concluían en el buen
en la buena atención y servicio que le des a tus clientes, a las personas. Y yo creo que eso ha fortalecido pues nuestro carácter, ha fortalecido nuestra personalidad, y los que después de que trabajamos en temas de security emprendemos algo, eso nos ayuda mucho. Al menos ahorita que lo platicaste así como una experiencia y acordarme de este personaje Monsalvo, qué cosas vivimos, ¿no? Qué cosas aprendimos y qué cosas plasmamos ahora dentro de lo que nosotros hacemos, ya no como directivos de una gran organización, sino ya como empresarios. Sí. De hecho, como lo dijo uno de los grandes maestros de la oratoria y de la motivación, el señor Cornejo, las compañías más grandes, los corporativos más importantes a nivel mundial, todos están cimentados en valores profundos, en valores éticos y morales muy profundos, en donde esas directrices hacen que todas las decisiones se tomen de una manera ética, de una manera enfocada hacia la persona y hacia los valores. Y ese tipo de compañías son las que más han prevalecido a lo largo de muchos años, ¿no? Y las empresas poco éticas que se prestan a los manejos, que tratan de manera incorrecta a sus colaboradores o a sus socios o a sus empleados, siempre desaparecen. Tarde o temprano desaparecen. Y como empresarios o como emprendedores que son, yo los invito a que hagan su decálogo, hagan su enunciado de valores corporativos, sus misiones, sus visiones, sus valores, y cimenten sobre ello, porque además todo su proceso de reclutamiento va a verse permeado por esa filosofía. Y eso va a asegurar que ustedes tengan gente buena. El principal problema de todas las compañías es que contratan delincuentes. Así es. Nosotros nos dedicamos a generar procesos y programas de control de confianza, de reclutamiento seguro. Y también hacemos toda la parte de investigaciones, toda la parte de resolución de un problema cuando ya ocurrió. Pero si vieras el dinero que se pueden ahorrar las organizaciones si lo hicieran de manera inteligente, trabajando valores y trabajando de manera preventiva en todo lo que es la parte de la selección de gente. Si tú no tienes un proceso que incluya la parte de control de confianza, de revisión de antecedentes laborales, de revisión de los valores de las personas que vas contratando, lo más seguro es de que te terminen haciendo daño tus propios colaboradores. Y va a pasar un proceso mental interno cada trabajador en donde va a llegar a ser una justificación mental para hacer un acto incorrecto, un acto ilegal. Es algo que ocurre, y mientras tú no estés trabajando en la organización, con la gente, sembrando valores, sembrándoles principios y revisando quién no encaja en esa mentalidad, en esa filosofía, y separándolos de la organización, tarde o temprano el perjuicio va a ser enorme, enorme, enorme. Y además el meter candados como la protección de información, como la seguridad física, como los guardias, como todo, se requiere cada vez más, porque lo principal que había que hacer, que era contratar gente buena, no se hizo al principio. Y ahora gastas en cámaras, y gastas en control de acceso, y gastas en polígrafos, y gastas en guardias, y en escoltas, y en custodias, porque desde el principio esto estuvo mal. He trabajado para muchas compañías, muchas. Y por desgracia, he trabajado en algunas en donde los dueños, los empresarios no son éticos. Y eso permea toda la organización, amigos. Y cuando toda la organización empieza a tener esas conductas que llamamos a ese fenómeno, es un fenómeno como el del camaleón, se llama modelar. Cuando empiezan los empleados a modelar a su jefe, empiezan a ser como su jefe. Decimos en seguridad, ¿quieres tener un buen servicio de guardias? Ten un buen jefe de servicio. Así es. Vamos a ir a unos comerciales. Estamos con el licenciado Sergio Barquet. Él es socio director de People Trust Protection. Vamos a entrar allá de lleno a los temas de qué hace como asesor, como consultor en temas de seguridad. Volvemos después de unos comerciales. No se vayan. Volvemos.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, mis queridos amigos, continuamos en Líderes en Acción con el licenciado Sergio Barquet, socio director de People Trust Protection. Yo siempre le jugaba la broma porque obviamente yo emprendí mucho antes, cuando el directivo de la empresa donde yo trabajaba me decía: Gildardo, tú tienes un talento y aquí, aunque seas gato de Angora, no dejarás de ser gato. Era director y ese mensaje fue claro para mí para emprender un negocio. Y lo mismo se lo comentaba yo a Sergio Barquet y parecía que no adoptaba esa situación, pero después de 30 años de trabajar en diferentes multinacionales donde vivió situaciones realmente de crisis y que él las enfrentó. Ya platicaremos de ello, pero aquí es donde me gustaría preguntarle a Sergio Barquet: ¿en qué momento decidiste? ¿Por qué lo decidiste? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué problemas has enfrentado para poner esta maravillosa empresa que tienes, People Trust Protection? Platícanos, Sergio. Gracias, Gil. Este tema particularmente es muy importante. Efectivamente, de la generación de seguridad que nos conocimos en todas esas organizaciones como ASIS y como el GESC y todo, Gil fue el único que dijo: voy a seguir con ustedes, pero me voy a dedicar a lo que me apasiona. Y voy a dejar de ser empleado. Y nos decía a todos que éramos gatos de Angora. Y nos hacía pedazos y nos ninguneaba. Y si traías un carro, decía que tu carro no servía, que tú necesitabas un carro mejor para que, como te ven, te tratan. Y siempre dando un coaching muy particular, con un estilo
muy bizarro, diría yo, pero que muy recalcitrante, pero que nos hacía recapacitar a todos, nos hacía repensar. Y les voy a decir a ustedes, jóvenes y empresarios que me están viendo, que me están escuchando, esto de la consultoría o la emprendeduría o el entrepreneur, o vamos a llamarle como sea, tarde o temprano te va a llegar. Tarde o temprano te va a llegar. Si empiezas cuando sales de la carrera, tienes chance de que te equivoques y no lo paguen tus hijos, no lo pague tu esposa, no lo pague tu matrimonio, lo pagan tus papás. Pero conforme vas creciendo, te vas llenando de responsabilidades, de compromisos, de deudas, de necesidades, y eso va postergando esa decisión de lanzarte por tu cuenta. Y cuando te das cuenta, ya tienes 30 años como yo, o 35 años trabajando en empresas, y ya no eres tú el que se quiere cambiar, sino ya es la vida la que te cambia. Ya no es que tú dices, voy a intentar por mi cuenta la independencia, sino ya no te queda otro remedio. Tienes como yo, 55 años que tengo ya, y dices, va a estar difícil que consiga trabajo a los 55 años. Entonces pruebas por tu cuenta y empezar a aprender a ser empresario, a vender tu producto, a desarrollar tu empresa, a crear tu marca, a formar tu imagen, a desarrollar ese empaque que tiene que tener toda organización para que la puedan comprar o puedan comprar sus productos. Toma tiempo, son aprendizajes, tiene caídas, tiene costos. El asociarte tiene costos. Tuve por desgracia socios muy malos, socios que me fallaron, me traicionaron, me desfalcaron, y tuve muy buenos socios también de los que aprendí, ¿no? Y buenos mentores. Pero en ese proceso, les puedo decir que se lo puede uno ahorrar si empieza uno antes. Si empieza uno bien y empieza uno con asesores como Gil, que pueden ayudarte a desarrollar una compañía de cero cuando no hay nada, ¿no? Y te puede ayudar a generar valor, te puede ayudar a generar una visión y encontrar un nicho de mercado y encontrar la forma de vender o de convencer o de motivar. Y ese tipo de cosas son las que nunca dejas de necesitar. Puedes ser el mejor experto en seguridad, pero si no sabes vender tu producto, si no sabes vender tus conocimientos, si no sabes generar apetito del cliente por conocer lo que sabes, por usar lo que sabes, por beneficiarse de lo que sabes, por pagar lo que cuesta tenerte en el equipo, entonces, aunque estés un genio de la seguridad, nunca vas a encontrar ni clientes ni negocios. Así es. Es ahí donde te doy toda la razón. Imagínense nada más, Sergio Barquet trabajó en Coca-Cola, fue gerente de seguridad de Coca-Cola y le tocó la crisis de contaminación de producto en Bruselas. Le tocó vivir eso. Luego se pasa como gerente en Merchant Dog y le tocó también vivir la crisis de la contaminación del producto. Y luego se pasa a DHL, una empresa de mensajería que todos los días, imagínense nada más, mover mercancía, todos los problemas que te puedas imaginar. Pero fue también director de seguridad de Aeroméxico y, oh sorpresa, le secuestran un avión y él es el director de seguridad y tiene que tomar decisiones importantes, en pocas palabras, manejar la crisis. Un verdadero experto en manejo de crisis, y es lo que te quisiera preguntar, ¿qué te dejó todas esas experiencias vividas? Porque te podrás encontrar muchos asesores, consultores, y pues te dan una guía, una referencia, pero el que te dé la experiencia, el que lo haya vivido, el que lo haya plasmado, el que sepa cómo se siente, cómo se vive, porque cuando lo vemos en la televisión, el avión ahí parado y Sergio Barquet a un lado, dices, wow, dígame, ¿qué hizo Sergio Barquet para merecer todo eso? Para que le pasen estas cosas. Para que le pasen esas cosas. Claro, no. Bueno, en la vida van a tener crisis, amigos empresarios. Van a tener crisis familiares, personales, empresariales, financieras, y tienen que estar preparados para que éstas lleguen, ¿no? En el tema de seguridad, el manejo de crisis y la continuidad de negocio antes no importaba, y la gente aprendía sobre la marcha, generaba sus reacciones o aprendía de cómo gestionar o resolver una crisis
cuando ya la tenía encima. Pero si tú no preparas las cosas antes de que te sucedan, las vas a tener que improvisar. Y el costo de la improvisación a mitad de una crisis es muy compleja y no se la deseo a nadie. De manera que en mi trabajo me tocó ver siempre crisis, porque además, como dicen por ahí, el que no aguante el calor, que no se vaya de bombero. Entonces, a mí me gustaba la acción, la adrenalina, entonces me buscaba trabajos que particularmente tuvieran reto. A veces me cambiaba de un empleo a otro porque ya no representaba dificultad, reto y quería algo que me desafiara más. Cuando eres joven tienes mucho ímpetu y quieres pues, hacer cosas grandes y cambiar las cosas. Entonces, en particular la parte de crisis, te toca ver de todo en seguridad, ¿no? Y váyanle pensando los que están interesados en una empresa de seguridad, ¿no? Porque me tocaron accidentes en planta con defunciones, en donde un trabajador pierde la vida por un error, por un accidente, por una falta de pericia, por un acto o por una condición insegura. Y tienes que gestionar ese proceso cuando ya tienes una defunción en la planta, en la línea de producción. Tienes empleados que son secuestrados, que son extorsionados, que son asesinados en un proceso de cadena de suministro, y tus camionetas son secuestradas, son utilizadas para transportar sustancias ilegales, te llegan a contaminar tus envíos, lo que se llama contaminación de carga, y literalmente utilizan tu compañía como mula para transportar sus sustancias. Llegas a tener eventos que son ajenos a tu trabajo diario, a tu trabajo continuo, como que una fórmula de un medicamento que estás vendiendo a nivel mundial está matando a personas, y ya cuando voltean tienen 27,000 defunciones y dicen, oye, tenemos que hacer algo antes de que el gobierno se dé cuenta. Pues vamos a levantar la mano y vamos a decir, sabes que este producto es peligroso y vamos a recogerlo de todo el mundo y vamos a pagar el costo. Y de ser la empresa número 1 del mundo, el ramo farmacéutico se cae y todas las acciones se caen y viene el recorte personal y gestionar todo el proceso de recall de producto. Entonces, las bebidas, y se te contamina. Recientemente acaba de pasar con una bebida en México que también se contaminó y tuvo temas. Si no estás preparado para gestionar un tema de una contaminación, un recall de producto y salir a medios, y no tienes esa capacidad de tener tu vocero, de tener tu plan de crisis, de tener tus posiciones oficiales, tus comunicados, tener muy claras tus audiencias. Si no tienes un plan de crisis en esos momentos, lo vas a tener que fabricar sobre las rodillas. De tal manera que las personas que tienen una empresa pequeña requieren una inversión muy pequeña para desarrollar un plan de crisis acorde al tamaño de su organización. Pero con una empresa muy grande, hablo por ejemplo de la crisis que le pasó a British Petroleum, se le empieza a fugar el petróleo en la mitad del Golfo de México, y cuando voltea es un escándalo global, un daño ecológico gigante, el plan de crisis no estaba listo, empiezan a trabajar sobre las rodillas, salen a medios, versiones, intentos, se va la compañía, se va la compañía. Entonces, ese tipo de gestión de crisis es la que uno tiene que tener. Uno se levanta una mañana y dice, un día más de trabajo, y cuando volteas estás gestionando con un lunático, con un fanático religioso, el secuestro de un avión, y tienes que liberar mujeres y niños, tienes que gestionar con varios comités de crisis simultáneamente, el comité de crisis del aeropuerto, el comité de crisis de Aeroméxico, con la crisis propia del loco más la crisis de los pilotos y los sobrecargos, más la parte, el deseo de llamar la atención y de protagonizar de las autoridades federales que en ese tiempo estaban queriendo entrar como Rambos al avión, y te enfrentas a todo esto mientras estás debajo de la trompa gigantesca de un avión diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Para qué me busqué esta chamba, no? Y a mitad de eso va saliendo de otra crisis, porque tuvimos una crisis antes de la influenza, y con la crisis de influenza viajaban nuestros aviones con 10 pasajeros, 4 pasajeros, 8 pasajeros. Una persona empezaba a estornudar en el fondo de un avión y lo tenías que canalizar y hacer toda una especie de contención médica, todo un cerco sanitario, hacer pruebas rápidas de manejo del posible enfermo y la fuga y la contaminación a todo el resto de los pasajeros por el contagio. En fin, todo ese tipo de crisis son las que hoy me han permitido
desarrollar planes de crisis y continuidad de negocio para compañías muy grandes como Cuervo, como otras como Henkel, como la misma Aeroméxico, DHL, en fin, grandes compañías también en las que Kellogg's, ExxonMobil y todas estas compañías a las que he podido tener una pequeña o minúscula contribución, si gustan, ha sido las que han fortalecido estas organizaciones para enfrentar la crisis cuando todo falla. Así es. ¿No? Cuando todo falla. El problema principal es que muchas compañías no tienen plan de crisis, pero tampoco trabajan en prevención de crisis. Entonces, no es un asunto de que si les va a dar o no una crisis, es que cuándo les va a tocar. Porque las compañías que tienen menos crisis son las que más trabajan en prevención. Las compañías que tienen crisis recurrentes son las que menos prevención manejan. Por eso la seguridad es 90% prevención y prácticamente 10% respuesta y reacción. Así es. Decían que nadie hace planes para fracasar, pero fracasa aquel que no tiene un plan. Tú debes de tener un plan bien estructurado, bien definido, con un asesor, un consultor, porque a veces realmente el tema de seguridad es tan amplio, es tan especializado que no cualquiera lo maneja. Y lo que sí es real es que a veces los altos directivos no compran la seguridad fácilmente porque piensan que verdaderamente es un gasto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En situaciones reales, cuando esto se presenta, los señores, como él lo mencionó, toman decisiones de rodillas, no saben qué hacer. Hay que hacer un plan y es mejor que las hojas se tornen amarillas y no usarlo, porque cuando verdaderamente se necesita, te puede salvar a tu organización, puede salvar el empleo de muchos empleados que tengas, y también aquí lo interesante y lo importante es que sepan cuándo, dónde y cómo tomar decisiones. Por ejemplo, lo más importante que comenta Sergio Barquet es el plan de comunicación en caso de una crisis. Los medios te hacen pedazos. Tienes que saber comunicar adecuadamente. Ahora sí que el cómo, cuándo, dónde, por qué y hasta qué horas lo tienes que hacer. O sea, es todo un plan maravilloso y para eso existe Sergio Barquet. Sergio Barquet, como lo mencionamos, es socio director de People Trust Protection, 7 años en el mercado después de 30 años de asumir gerencias y direcciones en diferentes empresas multinacionales donde cada empresa vivió una crisis que le dio mucha experiencia y por eso el día de hoy lo hemos invitado a compartir esa experiencia, que ustedes lo conozcan, que sepan que existe un verdadero profesional en seguridad, que existe una empresa como People Trust Protection que te puede dar diferentes escenarios, actividades, requerimientos, necesidades en materia de seguridad, desde la selección de tu personal, el que les hagas también la evaluación de confianza, hasta el desarrollo de un plan de manejo de crisis, el Disaster Recovery Plan y el Business Continuity Plan. Para eso está Sergio Barquet. Vamos a ir a unos comerciales y vamos a regresar con él para que nos siga platicando de los servicios que brinda People Trust Protection. Regresamos con Sergio Barquet. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, amigos, regresamos a Líderes en Acción y estamos con el licenciado Sergio Barquet. Él es el socio fundador de People Trust Protection, una empresa que te brinda asesoría, consultoría en temas de seguridad. Los temas de seguridad son amplios y aquí es lo que quiero que me platiques, qué es lo que está haciendo tu empresa, porque los resultados de los clientes que les das verdaderamente superas las expectativas. Pues, ¿qué es lo que hace Sergio? ¿Qué les das? Cuéntame. Gracias, Gil. Miren, como experiencia te podría platicar que en tantas compañías en las que trabajé, me fui relacionando y conociendo a los buenos y a los malos proveedores. A los proveedores éticos y a los no éticos. A los que me ofrecían dinero, el diezmo que le llaman, y proveedores que decían, no, yo te ofrezco calidad y servicio y lealtad. Y entonces fui escogiendo siempre a los proveedores que me ofrecieran esa tranquilidad, que no pusieran mi trabajo en riesgo, porque finalmente ha habido casos en donde colegas reciben ese famoso diezmo y cuando voltean pierden el empleo. Pierden el empleo porque los cachan por falta de ética o porque sus resultados no son lo que deberían de ser, porque el proveedor siente que lo tiene en la nómina y no le tiene que dar la calidad y la dedicación y el compromiso que tiene. Lo que hablábamos acá de la ética en los negocios, ¿no? Entonces, ahora que soy consultor, he tenido el privilegio de encontrar clientes éticos, que tampoco me han pedido a mí, ¿no? Y eso es espectacular, ver que hoy las cosas son diferentes, que hay muchos empresarios y muchos directivos que ya manejan los valores éticos, ya manejan la honestidad y que no están buscando un beneficio económico. Dicen, yo gano mi sueldo, como yo siempre dije, ¿no? Y como tú lo manejaste también cuando estabas en HP. Yo tengo mi sueldo y vivo de mi sueldo. Yo no necesito por qué estar comisionando de mis proveedores. Pero hoy hay ya empresarios que están manejando una ética de este tipo y están permeando a sus directivos de seguridad, sus directivos de compras, sus directivos de adquisiciones, esta filosofía. Pero cuando no se hace esto, es cuando entra People Trust, con todo el proceso de reclutamiento seguro, en donde entras con pruebas psicométricas muy especializadas, desarrolladas en México por especialistas con doctorado en neurociencias que han hecho un trabajo de campo y que han desarrollado pruebas psicométricas para la honestidad. Hay muchas que miden pues, la inteligencia o el liderazgo, pero hay muy pocas y solamente hay una hecha en México por mexicanos para mexicanos, usando el Código Penal mexicano, usando preguntas proyectivas de muy fácil acceso a través de un mouse, verdadero o falso, que en 15 minutos te dicen si el guardia
o el empleado o el directivo es una persona que puede caer en abuso de poder, abuso de sustancias, abuso de tecnología, honestidad, deshonestidad, mentira, robo y manipulación. Entonces, ese tipo de pruebas hoy son las que todo empresario debe de usar para seleccionar a su gente o para promoverla. Yo tengo un empleado, lo voy a mandar a un área en donde va a tener libertad de decisión, va a tener firma para sacar y mover dinero, o para comprar o vender, o negociar con autoridades, o gestionar en un escritorio público. Y ese tipo de gente necesita forzosamente pasar por un filtro, por un control de confianza. Y acompañado obviamente con pruebas psicométricas, acompañado con un socioeconómico verdadero, no de esos socioeconómicos que hoy cuestan 200 pesos y los hacen por teléfono, ¿no? Y no, realmente algo veraz. Y ese tipo de ejercicios, incluso tenemos análisis de estrés de voz, tenemos polígrafos especializados en la parte de selección de personal, hacen que las compañías contraten gente de valores, ¿no? Gente correcta. Y obviamente tiene un costo, pero ¿qué es más costoso? Contratar a una persona gastando lo mínimo indispensable y que me robe, o en 1 o 2 o 5 veces hasta que me dé cuenta, o gastar al principio un dinero razonable en contratar a una persona honesta y que no me robe nunca. Como decíamos una vez en un estudio, ¿no? En este mundo hay gente que siempre te va a robar. Hagas lo que hagas, le pongas las reglas, las normas que quieras, los controles que quieras, te va a robar. Y hay gente que aunque no pongas un control, una política, una cámara, nunca te va a robar. Ese es el 10%. Y los que te van a robar siempre es otro 10%. Siempre te van a robar. Pero hay un 80% que te va a robar si puede. Ese es el que te tienes que cuidar. Y esa es nuestra especialidad. Preparar a las organizaciones a través de procesos de reclutamiento, de selección y también de políticas, de contratos, de reglamentos, de normas. ¿Para qué? De controles de todo tipo, desde controles de acceso hasta controles administrativos, hasta controles contables, hasta controles de inventarios. De tal manera de que cada parte de la compañía, cada proceso tenga su palomazo de seguridad. Esa es una parte que no todas las compañías están haciendo hoy. Y muchas no lo hacen porque no tienen presupuesto para tener un director o un gerente de seguridad. Entonces tienen que contratar un jefe, un coordinador, un encargado o el jefe de vigilancia. Esa gente no está preparada para desarrollar esos esquemas. Entonces, yo lo que les recomiendo a esas empresas que no tienen las dimensiones ni la necesidad de contar con un directivo dedicado a esto, es que contraten un consultor, como yo. ¿Por qué? Porque no tienen que tenerlo sentado. Hoy ya casi muchas compañías no hacen esto de tener empleados sentados en el escritorio, sino hacen el home office y flex time y todo esto. Entonces tienen una persona que 24% está lista para, oye, tengo un problema, necesito que me resuelvas esto, tengo una duda. Miren, yo he tenido clientes que me han pedido desde un sistema de lavado de aire, que no tiene nada que ver con seguridad, hasta que me han pedido un banco de baterías para un UPS de su cuarto de monitoreo, de su central de monitoreo, hasta gente que me ha pedido que le gestione un tema de cobro de piso en una zona conflictiva como Tamaulipas, ¿no? Entonces, estamos para solucionarle al cliente lo que requiera. Podemos hacer cualquier cosa, porque aunque People Trust es una empresa muy ligera, que tiene un headcount muy pequeño, nosotros tenemos una tremenda capacidad de respuesta. Podemos desarrollar planes de emergencia, planes de crisis, planes de continuidad de negocio, planes de recall, políticas, procesos y procedimientos, investigaciones, todo lo que tiene que ver con entrenamiento, capacitación, en temas de seguridad, en lo nuestro, ¿no? Claro. O sea, escoltas, guardias e incluso directivos, en especialidades como prevención de secuestro, prevención de asalto, manejo de crisis o puede ser a lo mejor extorsiones. Entonces, realmente la gente que no toma un curso, que no lee, que no se prepara, cuando tiene la necesidad
una de dos, o tiene que pagar un alto costo, o va a reaccionar mal, o va a reaccionar tarde, y el costo va a ser muy elevado. Adiós. Entonces, una de las cosas que hacemos es esta, y hemos convertido a People Trust en un solucionador integral de problemas de seguridad. Cualquier requerimiento que tenga una organización, estamos en la capacidad de resolverlo sin necesidad de estar en su nómina, sin necesidad de costarle al cliente. Esto es lo importante que vale la pena aclarar. Mi propia compañía es muy ligera. Yo puedo tener al mejor especialista en seguridad electrónica o al mejor especialista en seguridad de datos o en protección de información sin necesidad de tenerlo en mi nómina. Simplemente porque es mi amigo, porque lo conozco de toda la vida y porque le puedo decir, ¿sabes qué? Ven y darles una plática o ayúdame a desarrollar una política, un proceso, un procedimiento o hacer un red cell. ¿Sí te acuerdas lo que es un red cell, ¿no? Que es una prueba de penetración a un sistema de seguridad electrónica, a un servidor, violando todos sus protocolos y sus firewalls y todo lo que la compañía tiene. Oye, Sergio, Hacemos el todo tiempo esto. aquí es muy valioso y quisiera hacerte otra pregunta. Seguramente algún empresario nos está viendo y dirá, bueno, Sergio podrá ayudarme para elegir a la mejor empresa de seguridad privada. Sergio podrá ayudarme en buscar a la compañía que se dedica a entrenar a altos ejecutivos para manejo evasivo defensivo. Allí, ¿qué ocurre? ¿Les puedes ayudar o qué haces? ¿Qué estás haciendo, Sergio? Pues mira, esa es una de las especialidades de People Trust. Somos como una especie de broker que encuentra o apoya a los empresarios a encontrar la mejor solución en base a su presupuesto y al tamaño de su necesidad. No es lo mismo que me pidas un guardia para Iztapalapa a que me pidas un guardia para Reynosa, para Chilpancingo y para Morelia y para Tijuana, ¿no? Entonces, necesito conocer la necesidad del cliente para darle la solución que requiere, pero definitivamente los más de 30 años en seguridad me permiten escoger al mejor proveedor para mi cliente y hacerle un cuadro comparativo, una selección de proveedores, a desarrollarle las bases para una licitación, dependiendo del tamaño que sea la organización. Y la otra, hay muchos casos en donde puedo solucionarlo directamente yo porque tengo los recursos para hacerlo, pero cuando es algo que escapa, digamos, de la capacidad, entro como broker y un solucionador que le ayuda al cliente o al empresario a encontrar eso que está requiriendo, ¿ves? Entonces, capacitación en manejo, sin problema. Guardias, sin problema. Equipamiento de tecnología, sin problema. Es más, me ha pedido hasta, por ejemplo, un curso de manejo a la defensiva para mis choferes. Pues tengo cuates que tienen simuladores. Un simulador que trae para Volvo, para Freightliner, para todas las líneas. Entonces les damos el curso. O sea, hay manera de siempre darle una respuesta al cliente o al empresario sin que le tenga que costar más. Y un tema muy sensible, un tema muy delicado es la negociación de secuestros. A veces hay familias o hay empresas que cuando se presenta una situación de estas, ni la más remota idea qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué estás haciendo referente a esta situación? Pues lo primero es que hay que prevenir el secuestro. Si no lo previenes, te va a pasar, porque está a la alza. Es un proceso que cada vez ocurre más, de manera más violenta, más sangrienta, más brutal y pues podría decir hasta más democrática. Porque antes solamente era para los que tenían mucho dinero y hoy hasta para personas que tienen negocios de carnitas los secuestran. Eso es lo primero, trabajar en que no te pase. Pero si ya pasa, necesitas contar con alguien que te pueda dar las mejores recomendaciones porque el que va a manejar el secuestro es el familiar. Y es un proceso muy doloroso, muy difícil, pero no lo debes enfrentar solo. Nunca lo debes de enfrentar solo. Debes de tener a alguien de confianza que esté a tu lado para darte las mejores recomendaciones, independientemente que tienes que avisarle a las autoridades y debes de cumplir como ciudadano de darles parte. Y créanme, hoy las autoridades están haciendo un papel extraordinario también en el combate y sobre todo en la resolución. Hay equipos tácticos y operativos que maneja las autoridades muy espectaculares, muy eficientes y han hecho cosas muy buenas. Pero muchas veces por el miedo, por la manipulación telefónica que se llega a dar, la persona no se lo dice a nadie. Y entonces se quiere aventar el proceso solo
Y si por lo menos hubiera tomado una plática, un curso de gestión y manejo de secuestros, esta persona estaría en mejores condiciones de llevarlo. Entonces, nosotros hacemos ese tipo de preparación, de capacitación para los comités de crisis de empresas, pero también para los empresarios, para que ellos y sus familias lo sepan manejar, ¿no? Obviamente no quieren que les pase, pero me recuerdan a esa gente que no compra una previsión social para caso de defunción porque no quiere hablar de eso y no quiere pensar en que un día se va a morir, ¿no? Pero se va a morir, pues mejor de una vez invierta en su pedacito de hoyo y su ceremonia, porque me acaba de pasar con mi padre y fue muy doloroso. Pues bien, mis amigos, ya llegamos al final de Líderes en Acción. Estuvo Sergio Barquet, estamos con Sergio Barquet. El señor, ustedes saben, es un verdadero profesional de la seguridad, más de 30 años de experiencia en diferentes empresas multinacionales. Así es. Y ahora desde hace 7 años fundó su propia empresa, People Trust Protection, y te brinda todo tipo de asesoría. Lo que tú necesites en security, a través de un solo contacto, lo puedes hacer con Sergio Barquet. Nos vamos, mis queridos amigos, muchas gracias. La próxima semana tenemos otro invitado y les mando un cordial saludo. Que tengan una extraordinaria semana. Estamos a sus órdenes.